Pues estamos ahí con Chema Patiño, un gran periodista. Cuéntanos un poquito cuántos años llevas ejerciendo la profesión. Pues más o menos unos 40 años. Yo empecé muy joven en la radio como disc-jockey, pero al mismo tiempo estuve estudiando la carrera de periodismo, porque era la única manera que en aquel momento había para acceder a los medios, que eran bastante limitados. Todavía no acababa de morir Franco, mejor dicho, y me metí en periodismo, acabé periodismo y luego la profesión me fue llevando del lado musical, que era el que más me interesaba cuando entré en la radio de joven, en 40 Principales concretamente, y me fue llevando en otra emisora que se llamaba Radio Minuto, que era música y noticias, más a la parte informativa. Y ahí empecé ya como periodista. El primer acontecimiento que, digamos, cubrí como reportero fue el incendio de la discoteca Alcaravente, un triste suceso, pero que para mí fue, digamos, un acicate para empezar en la profesión. Y luego pues casi toda mi carrera profesional la he desarrollado en la cadena SER, donde llevo ya más de 30 años. He sido jefe de Nacional, jefe de Sociedad, jefe de Cultura, también fui redactor en otra época, pero vamos, esos son los cargos que ocupé. Y luego he estado 20 años, casi 20 años de corresponsal, primero en Bélgica, 5 años, y luego en Francia durante 14 años. Y a la vuelta pues me he integrado otra vez en la redacción y he trabajado en diferentes programas, en el Hoy por Hoy, donde estoy ahora. Estuve con Pepa Bueno haciendo la revista de prensa y ahora estoy con Ángel Barceló. Muy bien, bueno, cuéntanos, ¿te ha gustado el libro Diario España de Tánger? Bueno, es un libro que es bastante interesante. Yo diría que es un ensayo, es una especie de investigación más bien a partir de los documentos que has encontrado y que son bastante interesantes y que hacen una semblanza de un medio que era desconocido, que yo la verdad es que no conocía, no tenía constancia de que hubiera existido ese medio y que tenía indudablemente, por lo que cuentas en el libro, una relevancia y un interés que ahora, digamos, cobra vida, ¿no? Porque Tánger es una ciudad que era muy interesante en aquel momento, era una especie de Casablanca, yo creo que lo dice Riollo en el preámbulo, ¿no? Es una ciudad que está en Tánger, que está en Marruecos, mejor dicho, que está al margen, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Civil Española, y que eso genera un ambiente que se describe bastante bien en el libro para la aparición o para el desarrollo de un periódico que realmente yo creo que es inusual, en el sentido de que no es un periódico, al ser editado fuera del territorio nacional, por decirlo de alguna manera, es diferente y eso tiene una serie de características que son interesantes y que se desarrollan, yo creo que con cierto interés en el libro. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro o lo que más te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención precisamente el ambiente en el que se desarrolla, digamos, la trayectoria de este diario, ¿no? Lo comentaba hace un momento, a mí me parece que es un diario que es interesante porque al ser un diario que se editaba fuera de España, fuera del territorio nacional, podríamos decir, en Tánger, que tenía un estatus, digamos, diferente, le permitía, y yo creo que está bien expresado en el libro, desarrollar un tipo de periodismo que no se podía hacer, digamos, en el interior de la península. Es indudable que es un diario que tiene cierta categoría, porque las firmas que se enumeran pues, son muy importantes. Hay que tener en cuenta también que en el interior del país el analfabetismo era bastante importante y por lo tanto es un diario que no llegaba, digamos, a las clases más populares y eso le permitía, digamos, ejercer un periodismo democrático, podríamos decir en estos momentos, un periodismo que no es republicano, pero que sí juzga una serie de valores o tiene una serie de valores democráticos que están bien reflejados y que se ven, por ejemplo, en el hecho de que el director, uno de los directores primigenios del diario, ¿no? Se apartara un poco de la tutela militar y que acogiera en su seno a una serie de periodistas que no eran, digamos, adeptos al régimen, sino que tenían una serie de diferencias y que tenían una serie de matices. Eso me ha llamado la atención en ese sentido, que es un diario democrático, como digo. Por un lado, también se puede entender que lo mismo servía al régimen para dar un cierto barniz de que la dictadura no era tan cruda como estaba sucediendo en el interior de la península, pero no cabe duda que es un periódico que es diferente, es un periódico que demuestra que el periodismo democrático se podía de alguna manera desarrollar en una serie de condiciones en ese momento en Tánger, ¿no? Y gracias a una serie de circunstancias que confluyen tanto históricas como también personales,
bueno, porque el director conocía a muchos de los redactores que luego empezaron a escribir allí en ese diario. ¿Qué documento o qué fotografía te ha parecido pues, la más interesante? Bueno, me ha llamado mucho la atención las fotografías en las que están, digamos, los principales redactores de España, del Chato, esa actividad social que tenían, esa, digamos, buena sintonía que tenían con algunos de los personajes ilustres de Tánger, como un actor que sale, que creo que hacía bastantes fiestas en su casa y tal. Bueno, esa dinámica me ha interesado porque demostraba que efectivamente también en esas circunstancias Tánger en ese momento era diferente a lo que sucedía en la península, ¿no? Y por supuesto, digamos, el documento que abre el libro también me parece muy significativo, pues un poco la ficha en la que se recogían los datos del Chato, de su actividad y de un poco de la manera de pensar, o a quien los que le estaban investigando consideraban que estaba más próximo, que no era un adepto al régimen, como estábamos diciendo hace un momento. Bueno, resulta... Bueno, hay otras también, sí, que se me ha olvidado, por ejemplo, claro, la correspondencia con Dolores Ibarruri también es muy interesante, y también la que mantiene con el embajador de Estados Unidos en España, y que demuestra un poco la ambivalencia de este periodista de saberse mover también, digamos, en unos ámbitos democráticos y poder conversar con unos y otros sin tener ningún tipo de problema. Bueno, resulta que un día tú me recomiendas a Javier Riollo para hacer el prólogo, sí. Me lo encuentro a la calle, sí. En la calle al día siguiente y ¡zasca! Tenemos el prólogo de Javier Riollo. Bueno, ¿Qué te ha parecido toda esta historia? Bueno, eso sí que me llamó la atención precisamente, y es una cuestión de casualidades o de circunstancias que se juntaron en ese momento, afortunadas circunstancias, yo creo, tanto para ti como para Javier Riollo, que ha escrito un prólogo bastante interesante, muy preciso como él, y además que tiene una literatura siempre muy rica y con muchísimos conocimientos, pero bueno, son circunstancias que realmente no se escapan, digamos, a lo que es la lógica periodística en este caso, ¿no? Son circunstancias que se producen y que, bueno, me alegro mucho de que yo te lo mencionara y que al día siguiente te lo encontraras aquí, que además en estos momentos está muy vinculado a Tánger por su condición de director del Instituto Cervantes allí, y qué mejor que él para hacer ese prólogo al libro, esa introducción, ¿no? Y ya para terminar, ¿recomendarías la lectura de este libro? Sí, yo creo que todo tipo de libro que te descubra aspectos, digamos, de nuestra historia y que recupere determinados hechos que han quedado, digamos, marginados y por lo tanto se han ido olvidando, yo creo que sí, que todo este tipo de libros son interesantes porque nos enriquecen y nos dan claves de la situación que luego se vivió durante el franquismo y la que estamos viviendo ahora un poco también con la recuperación histórica, ¿no? Es un libro que me ha llamado la atención porque está escrito, yo diría, más como un ensayo que como una novela, aunque tiene partes, digamos, que podría andar a escribir alguna novela de espías y de otro tipo, pero es un ensayo y me ha recordado mucho a otro que escribió también un escritor español, también un investigador que vive en Australia, curiosamente, y que estuvo investigando sobre la famosa frase de Unamuno que le dijo a Millán Astray en Salamanca, la de venceréis pero no convenceréis. Él hizo un ensayo también muy pequeñito, pero que es muy interesante y que además luego yo he visto reflejado, por ejemplo, en la película de Amenábar y en otros ensayos que han hecho también algunos investigadores franceses, tengo entendido, y que parece que es alguien escrito por una persona, digamos, que no entra dentro del ámbito, digamos, histórico o historiador, o que no es un investigador como tal de profesión, o que no es un periodista como tal de profesión, y que sin embargo sí aporta una serie de elementos que luego pueden ser interesantes para desarrollar otro tipo de historias a partir de los elementos que en el libro se manejan.